Mi papá me dio una sola regla sobre los autos de la casa: nunca abras el capó. Ahora sé por qué. Esa regla existía desde que tengo memoria. Siempre pensé que era algo para protegerme, para que no me pellizcara los dedos o me quemara de alguna forma. No empecé a tener curiosidad de verdad hasta que, a los 15, me dieron mi primer auto usado. Cuando giraba la llave en el encendido, se oía un jadeo laborioso, como si le costara respirar, antes de que arrancara con un zumbido bajo y un gruñido. Al ponerlo en marcha y pisar el acelerador, el auto empezaba a gemir. Se escuchaban rasgaduras húmedas y crujidos metálicos muy fuertes. No fue hasta que subí a los autos de mis amigos que me di cuenta: los motores no respiran como el mío. Hasta entonces, solo había manejado los de mis padres y el mío cuando practicaba. Cuando le pregunté a mi papá al respecto, se puso furioso. Yo pensé que era una pregunta inocente, pero se le puso la cara roja como tomate y me dijo que nunca más volviera a mencionarlo, que lo dejara estar. Por un segundo, pensé que me iba a dar una cachetada. Obviamente seguí manejando sin abrir el capó, muerto de miedo por las consecuencias. Pero no podía evitar la curiosidad cuando escuchaba golpecitos débiles. A veces el aire acondicionado sonaba como si arrastrara el aire hacia adentro con dificultad, jadeante, como una pieza averiada. Mis amigos lo comentaban, pensaban que mi auto estaba descompuesto. Algunos lo encontraban creepy. Ya casi no me pedían que los llevara. Ayuda. Lo escuché una mañana en un semáforo camino a la escuela. Era muy tenue, tan bajito que casi no lo oí, pero eso fue lo que me hizo estallar. Apenas estacioné, jalé la palanca bajo el asiento y oí por primera vez el pop del capó. Bajé, metí los dedos bajo el metal, preparándome para lo que fuera. Miré alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie y empecé a levantarlo. Apenas comencé a subirlo, se oyó un ruido de desgarre fuerte y un grito. Se me revolvió el estómago, pero seguí. Ignoré el sonido y lo abrí de un jalón con un desgarro asqueroso. Lo que vi me dejó tambaleándome de náuseas. Un hombre, o más bien pedazos de un hombre, estaban esparcidos dentro de una masa repugnante de carne, venas y huesos irreconocibles. Dedos largos sobresalían en ángulos raros, moviéndose con espasmos, con sangre bajo las uñas desgastadas. Un pulmón rosado y expuesto se inflaba y desinflaba con respiraciones horribles y entrecortadas. Tubos metálicos, cables y engranajes atravesaban la masa, desgarrando la carne, dejando piel chamuscada en algunos lugares y cruzándose en ángulos extraños. Y entonces vi la cara. Estaba estirada, a punto de romperse. Dos ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre, con lágrimas negras de hollín manchando la piel alrededor. La nariz eran solo dos cavidades abiertas de las que burbujeaba moco. La boca también estaba estirada como los ojos, el interior negro y manchado entre dientes rotos y desiguales. Empezó a gritar algo espantoso. Se me resbalaron las manos y caí de rodillas. El capó se cerró de golpe y no pude evitar vomitar el desayuno en el pavimento. El mundo me daba vueltas. Pasé el día entero sin poder concentrarme en nada. La imagen del auto me había sacudido hasta el fondo. Estaba aterrado cuando terminó la escuela. Tenía que manejar a casa. Me quedé sentado dentro del auto, con los dedos hormigueando mientras sostenía la llave justo en el encendido. Cuando por fin reuní valor, giré la llave y me encontré con el gruñido y el jadeo de siempre, seguido de crujidos de huesos y carne desgarrándose mientras conducía a casa. «Aceite, necesito aceite», llegó el estertor desde la rejilla del aire acondicionado. Intenté ignorarlo lo mejor que pude. «Por favor, Dios, por favor». Era demasiado. Aceleré el resto del camino y mis papás todavía no habían llegado. Busqué en el garaje hasta encontrar el bidón de aceite y volví al auto. Abrí el capó y el sonido húmedo y asqueroso me llenó los oídos. Aceite. La boca se abrió lo más que pudo, soltando un olor a podrido nauseabundo. Los ojos lloraban lágrimas negras. Destapé el bidón y con las manos temblando empecé a verter. El líquido amarillo y espeso comenzó a fluir hacia la boca. Me dieron arcadas al ver cómo la tragaba como perro sediento. Se derramaba por los lados y cubría los dientes agrietados. Dejé de verter cuando las lágrimas dejaron de salir. Cerré el capó y guardé el aceite con cuidado. La rutina siguió toda la semana. Nunca confronté a mi papá, aterrado por su reacción. De vez en cuando el motor me hablaba, pidiéndome que bajara el aire acondicionado o que manejara más despacio. Yo obedecía. Una noche, cenando con mis papás, empezaron a bromear sobre recuerdos de mi infancia. Mi mamá sacó un álbum de fotos y comenzó a señalar fotos mías de niño que me daban vergüenza. Se me heló la sangre cuando vi a un hombre conocido sosteniéndome de bebé. «¿Quién es ese?», pregunté, con los dedos temblando bajo la mesa.
Es tu tío Tommy. Era el hermano de tu papá, respondió mi mamá. Mi papá sonrió a medias, como escondiendo algo. Murió cuando eras muy pequeño. Ah, no lo sabía. Me clavé los dedos en el muslo. ¿Cómo murió? Cáncer de colon. Triste. Lo mismo que se llevó a tu abuelo. Frunció un poco el ceño y se levantó de la mesa. Creo que me retiro. Las fotos están geniales. Amor, le apretó la mano a mi mamá y salió sin decir más. No le hagas caso. Es un tema delicado, me dijo ella sonriendo y siguió mostrándome fotos. Decidí que necesitaba ver qué había dentro del auto de mi papá. Esperé a que la casa se quedara en silencio y mis papás se durmieran. Agarré una linterna y las llaves del recibidor. Afuera, en la oscuridad fría, abrí su auto en silencio y jalé la palanca. Se oyó un crujido asqueroso. Apunté la linterna al capó y me armé de valor antes de levantarlo de un movimiento rápido. El olor a carne quemada y aceite rancio me golpeó como un puñetazo. La luz hizo brillar la sangre y el moco. El híbrido, hombre motor, gruñó hacia mí. Pelo gris, piel arrugada y verdosa, deformada alrededor de la cara. Lo reconocí al instante. Era mi abuelo. Retrocedí y dejé caer el capó. ¿Qué estás haciendo? La voz llegó desde atrás, ronca y exigente. Vi la sombra de mi papá, proyectada sobre el capó de su auto. Me giré hacia él, con la columna como gelatina. Temblé. No podía pensar. Sabes que te dije que nunca miraras ahí, ¿verdad? Hizo una mueca. Siempre tan curioso. Igualito a Tommy. Intenté retroceder, pero choqué con el auto. Algún día voy a estar yo ahí dentro, ¿sabes? Algún día tu mamá. Y eventualmente vas a ser tú. Empezó a alejarse. Intenté advertirte, hijo. No le cuentes a nadie sobre esto, o tu turno llegará antes que el mío. Me dio la espalda y entró a la casa. Sentí el pecho apretado. Me quedé frío y confundido. Entré, me acosté y no pude dormir. La imagen de mi abuelo se quedó quemada para siempre en mi mente. No debía haber escrito esto. Sé lo que dijo que pasaría si lo hacía. Pero no puedo seguir guardando este secreto. El peso es demasiado. Es solo cuestión de tiempo antes de que yo me convierta en uno de ellos. Y cuando llegue ese momento, necesito que alguien sepa qué es lo que están manejando. ¿Qué hay realmente debajo del capó? Mi jefe me dio una sola regla como operador del 911. Si llama a la casa vieja de la línea del condado, dejas que suene. Anoche, contesté. Llevo 12 años como operador del 911, los últimos 7 en el turno de la madrugada. Después de tanto tiempo crees que ya lo has oído todo. Los borrachos, las peleas domésticas, el balbuceo aterrado después de un accidente de auto. Todo se convierte en una especie de ruido blanco, un ritmo de miseria humana que aprendes a navegar sin que te toque. Tienes que hacerlo. Es la única forma de no volverte loco. Mi distrito es un condado grande y adormilado que se apaga después de las 10 de la noche. Casi todo son mamás de fútbol y jubilados. Lo peor que solemos tener entre semana es una queja por ruido o un adolescente que se pasó con la cerveza en una fogata. Para mí el trabajo se había convertido en un ciclo de cafeína, luces fluorescentes y el zumbido constante y bajo de los servidores. Estaba quemado, cansado hasta los huesos, de ese cansancio existencial que el sueño no arregla. Las llamadas eran solo destellos en una pantalla, voces para procesar, clasificar y despachar. Era un conmutador humano para los peores días de los demás. La primera llamada llegó un martes, hace unos 3 meses. Eran las 2:47 de la madrugada, la hora más muerta de la noche más muerta. La línea se encendió en mi consola, pero no de la forma habitual. No era un celular con pin de GPS ni un fijo con dirección registrada. Era solo una señal cruda, marcada como VoIP no registrado. No es imposible, pero es raro. La abrí. 911. ¿Cuál es su emergencia? Estática. Un sonido grueso y húmedo, como escuchar la radio bajo el agua. Crujía y chasqueaba, y debajo apenas se distinguía algo. Un susurro. Hola, oye. ¿Me escuchas? Era la voz de un niño. Un niño pequeño, creo que de 7 u 8 años. Sonaba como si hablara sin mover los labios. Aquí es el 911, repetí, alzando un poco la voz. Te escucho muy mal. ¿Cuál es tu emergencia? La estática creció, casi tragándose su voz entera. Volvió. El hombre de la máscara volvió. Un frío afilado me bajó por la espalda. Ese frío profesional que te dice, esto es real. No es una broma. Ok, pequeño. ¿Dónde estás? Necesito una dirección. Le está haciendo daño a mamá.
susurró de nuevo con un sollozo que se quebraba. La estática ahora parecía un enjambre de insectos furiosos. Papá está dormido en el piso. No se despierta. Pequeño, necesito que me digas dónde estás. No puedo mandar ayuda si no sé dónde. Mis dedos volaban por el teclado intentando rastrear, pero el sistema devolvía errores. Sin datos de ubicación. Sin información del suscriptor. Nada. La casa vieja, susurró, y su voz se desvanecía. Al final del camino, por favor. Y la línea se cortó. No fue un clic, no fue colgar. Simplemente dejó de existir. Un segundo estaba ahí, una línea de estática y terror, y al siguiente era solo un canal muerto. Aunque no había dirección, la casa vieja al final del camino era suficiente. En el extremo oeste del condado hay un camino de tierra largo que se pierde en el bosque. Y al final, una sola casa. Una victoriana grande y abandonada que lleva vacía desde que alguien recuerda. Es una leyenda local, el típico lugar donde los niños se retan a pasar la noche. Despaché un patrullero. Mi oficial mayor, un tipo que está en la fuerza desde antes de que yo naciera, volvió por radio unos 15 minutos después. Su voz era plana, con ese fastidio que reservan para novatos y bromistas. Despacho, aquí carro 12. La propiedad está asegurada. No hay signos de entrada forzada. El lugar está tapiado más fuerte que un barril. No hay nadie. Por el aspecto, nadie ha estado ahí en 50 años. Entendido, carro 12, dije, sin que mi voz delatara la confusión. ¿Estás seguro? El que llamó era un niño. Dijo que su familia estaba siendo atacada. Suspiró por radio. Escucha, el polvo en el porche tiene un dedo de grueso. Las tablas de las ventanas están grises y podridas. Si hay alguien ahí dentro, es un fantasma. Limpiamos la llamada. Diré al que esté jugando que pare. Lo registré como infundado e intenté sacármelo de la cabeza. Una broma. Una elaborada quizás con cambiador de voz y spoofing de VoIP. Los niños de ahora. Estaba demasiado cansado para preocuparme. Una semana después, a las 2:47 de la madrugada, la misma línea se encendió. La misma estática. La misma voz aterrorizada susurrando. Está en la casa. Lo escucho caminar. Esta vez sentí un nudo de hielo en el estómago. Pequeño, eres el mismo que llamó la semana pasada. Un sollozo ahogado. Tiene puesta la máscara. La que tiene la sonrisa espeluznante. Mamá está gritando. Débilmente, entre la tormenta de estática, creí oírlo. Un grito de mujer, agudo, fino y distorsionado, como un sonido reproducido al revés. Estoy mandando ayuda, dije con la voz tensa. Quédate en la línea conmigo. ¿Puedes esconderte? En el closet, susurró. Está subiendo las escaleras. Escucho sus pasos. La línea se cortó. Esta vez, despaché 2 patrulleros. Les dije que era una llamada repetida, posiblemente una situación de rehenes. No quería que fueran confiados. Lo tomaron en serio. Montaron perímetro. Usaron megáfono. Derribaron la puerta principal. El resultado fue idéntico. Casa vacía. Capas gruesas de polvo, intacto en todas las superficies. Pisos podridos, papel tapiz despegado, olor a decadencia y cosas olvidadas. Ni huellas. Ni niño. Ni hombre con máscara. Ni rastro de que un ser humano hubiera pisado esa casa en décadas. Mi supervisor me apartó al día siguiente por la mañana. Es un hombre grande y paciente, con esa mirada cansada de quien ha visto todo 2 veces. Me dijo que lo dejara. Es un fallo, dijo sin mirarme a los ojos. Algún cruce de otra jurisdicción o un eco electrónico recurrente. No gastes recursos del condado en esto. Si vuelve a entrar esa llamada, regístrala y pasa página. Pero no pude. La voz del niño era demasiado real. El terror era primal. Eso no se finge. Ni el mejor actor del mundo puede imitar el sonido de un niño que cree que están asesinando a su madre en la habitación de al lado. Las llamadas siguieron llegando. Todos los martes, como un reloj. 2:47 de la madrugada. Cada una era una pieza ligeramente distinta del mismo rompecabezas horrible. Ahora le está haciendo daño a papá. Hay mucha sangre roja. Mamá dejó de gritar. Me está buscando. Lo escucho abriendo puertas. Cada vez mandaba un patrullero. Cada vez era lo mismo. Los policías se enojaban más. Yo era el niño que gritó lobo. Mi supervisor me dio una advertencia formal. Mis compañeros empezaron a mirarme raro, a cuchichear cuando pasaba. Pensaban que me estaba volviendo loco. Tal vez sí. Empecé a dormir mal. En mis noches libres me quedaba mirando el reloj, con el corazón latiéndome fuerte cuando se acercaba a las 2:47.
El silencio era peor que las llamadas. Me obsesioné. Durante el día, en vez de dormir, iba a la oficina de registros del condado. Necesitaba saber quién era dueño de esa casa. El rastro era un desastre. Vendida y revendida, bancos, compañías fantasma. Pero seguí cavando hacia atrás, entre libros polvorientos y escrituras quebradizas. Al final lo encontré. La última familia que vivió ahí de verdad. Una escritura de 1968. Una familia normal y feliz. Mamá, papá y 2 hijos. Un niño y una niña. No era suficiente. Empecé a pasar los días en el sótano de la biblioteca, revisando décadas de periódicos locales en un lector de microfichas antiguo y chirriante. El olor a papel viejo y rancio me llenaba los pulmones. Buscaba cualquier cosa relacionada con la casa, con esa familia. Semanas sin nada. Solo avisos de impuestos y listas de honor de la escuela. Y entonces lo encontré. Un artículo de un día frío de finales de otoño de 1975. El titular era seco. Familia local asesinada en aparente invasión domiciliaria. La sangre se me heló. Acerqué el foco con las manos temblando. La foto era granulada, en blanco y negro. Era la casa. Los mismos frontones altos, el mismo porche ancho. Patrulleros estacionados de cualquier manera en el césped crecido. Leí el artículo con el corazón golpeándome las costillas. Un esposo, una esposa y su hija de 10 años, encontrados muertos en su casa. La causa de muerte era extensa. El artículo era vago, usaba frases como trauma por fuerza bruta. El reporte policial mencionaba un posible intruso, una figura que un vecino vio huyendo al bosque, descrita solo como un hombre alto con una máscara pálida y sin expresión. Pero el último párrafo fue el que me dejó sin aliento. El hijo de 8 años de la familia, decía, continúa desaparecido. La policía encontró evidencia de que se escondió en un closet del piso de arriba durante el ataque, pero el niño no ha sido hallado. Se está realizando una búsqueda en todo el estado. Las autoridades no descartan que haya sido secuestrado por el agresor. El crimen nunca se resolvió. Al hombre de la máscara nunca lo encontraron. Al niño pequeño nunca lo volvieron a ver. Me recosté en la silla. El sótano de la biblioteca de repente se sentía como una tumba. La estática, los susurros, el closet, el hombre de la máscara. No era una broma. No era un fallo. Estaba escuchando a un fantasma. Al día siguiente en el trabajo me sentía roto. Entré al centro de despacho como zombie. El zumbido de los servidores sonaba como un requiem. No podía guardármelo más. Tenía que contárselo a alguien. Agarré a mi supervisor y a una de las operadoras más antiguas, una mujer que llevaba 30 años ahí, y los arrastré al break room. Se lo conté todo. Las llamadas, el horario, la casa vacía, el artículo de microficha. Les mostré la copia que había impreso, la foto granulada de la casa, el titular. Esperaba que pensaran que estaba loco, que me dijeran que tomara una licencia. No fue así. Solo se miraron entre ellos. Fue una mirada que nunca había visto, resignación cansada y sombría. Mi supervisor suspiró, un sonido pesado y cascado, y se frotó las sienes. La operadora mayor solo miró el artículo, pálida. Entonces volvió a empezar, dijo en un susurro apenas audible. ¿Qué quieres decir con volvió a empezar? Pregunté con la voz temblando. ¿Qué está pasando? Mi supervisor se sentó pesadamente. Chico, dijo, y parecía tener 100 años. Tenemos que contarte sobre el hombre que ocupaba tu puesto antes. Me contó la historia. El operador que tuvo mi consola antes que yo. Era un buen hombre, listo, dedicado. Un año antes de que me contrataran, empezó a ponerse raro. Se obsesionó con una dirección específica. La casa vieja al final del camino. Mandaba patrulleros una y otra vez, insistiendo en que un niño estaba en peligro. Las patrullas siempre volvían con las manos vacías. Empezó a sacar archivos viejos, pasaba sus días libres en la biblioteca. Se volvió retraído, paranoico. Decía que recibía llamadas que nadie más oía. Revisamos los logs, dijo mi supervisor en voz baja y seria. El sistema nunca registraba las llamadas que él decía tomar. Sacamos las grabaciones de su consola. No había nada más que silencio muerto. Pensamos que estaba teniendo un colapso. Estrés del trabajo. La sangre se me convirtió en agua helada. El sistema tampoco registra mis llamadas. Aparecen en la pantalla y luego desaparecen. No quedan en el historial. La operadora mayor asintió despacio. Lo sabemos. Es lo mismo. Él nos contó de qué eran las llamadas. Un niño pequeño. Un hombre con máscara. Sentí náuseas. ¿Qué le pasó a él? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Una noche, continuó mi supervisor con los ojos fijos en el piso de linóleo, tomó una llamada.
Lo vimos en la consola, hablando, con la cara ceniza. Estaba escribiendo un reporte, y de repente paró. Se levantó, agarró su chaqueta y sus llaves, y salió sin decir una palabra. La llamada seguía activa en su pantalla, pero ninguno de nosotros oía nada. Solo veíamos la línea abierta. ¿A dónde fue? Manejó hasta la casa. Al día siguiente encontraron su auto estacionado en el camino. El motor estaba frío, las puertas cerradas. Él desaparecido. El silencio en la habitación fue absoluto. Buscamos, dijo la operadora mayor con la voz quebrada. La policía hizo una búsqueda en cuadrícula por todo el bosque. Perros, helicópteros, todo. Revisaron la casa del ático al sótano. No encontraron nada. Ni rastro de lucha. Ni huellas. Ni él. Simplemente se borró de la faz de la tierra. Los miré, mi mente luchando por procesar lo que me decían. ¿Por qué? ¿Por qué no me advirtieron? Balbuceé. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Replicó mi supervisor con una frustración que llevaba años acumulándose. Oye, nuevo, bienvenido. Por cierto, esta consola podría estar embrujada y el último que se sentó ahí desapareció. No te preocupes, habrías pensado que estábamos locos. Nosotros pensamos que él estaba loco. Hasta que llegaste tú hoy con la misma maldita historia. Se inclinó hacia adelante, clavándome la mirada. Esto es lo que vas a hacer. La próxima vez que suene esa línea, no contestas. Si la contestas por error, cuelgas de inmediato. No hablas con él. No te enganchas. Terminas la llamada y limpias la línea. Es una orden. ¿Entiendes? Las siguientes semanas fui un fantasma. Trabajaba en piloto automático. Cada sonido, cada parpadeo en la pantalla me hacía saltar. Temía los martes por la noche. Tomaba tanto café que sentía el corazón golpeteándome el pecho, solo para mantenerme alerta. Pensé en renunciar, en salir caminando y no volver nunca. ¿Pero a dónde iría? Y entonces, anoche, pasó. Eran las 2:45 de la madrugada. Miraba el reloj con los nudillos blancos de tanto apretar el borde del escritorio. Los minutos pasaban como horas. 2:46. Tenía la boca seca. El corazón me retumbaba en los oídos. 2:47. La línea se encendió. VoIP no registrado. Fue como un golpe físico. Me eché hacia atrás en la silla. Mi entrenamiento, mis instintos, cada fibra de mi ser gritaban que contestara. Había un niño en peligro. Ese era el trabajo. Pero recordé la cara pálida y atormentada de mi supervisor. La historia del hombre que desapareció. Terminas la llamada. La dejé sonar. Una vez. 2. La luz parpadeante en la consola parecía quemarme los ojos. Mi mano temblaba sobre el botón. No podía ignorarla. Tenía que contestar. Tenía que hacerlo. Pulsé el botón. 911. ¿Cuál es un mini aurendale? La estática era un rugido más fuerte que nunca. Era una presencia física en mi oído, una pared de ruido. Y a través de ella, la voz del niño llegó, ya no susurrando, sino gritando. Era un sonido crudo, desgarrado, de puro dolor y terror. Me tiene, por favor. Me está llevando. Por favor, señor, no dejes que me lleve. Ayúdame. El sonido rompió mi desapego profesional y me atravesó el alma. Esto era el clímax, el momento en que se llevaban al niño, repitiéndose por toda la eternidad. Mi mano voló al teclado para despachar un patrullero, un reflejo puro de años de entrenamiento. Pero me detuve. Mis dedos se congelaron sobre las teclas. Ya se lo llevaron. Esto ya pasó. No es real. El niño ahora sollozaba, los gritos convirtiéndose en súplicas ahogadas y jadeantes. Por favor, lo prometiste. Dijiste que mandarías ayuda. No me dejes. Sentí lágrimas subiéndome a los ojos. Era operador del 911. Mi trabajo era mandar ayuda. Y yo iba a quedarme ahí escuchando cómo secuestraban o mataban a un niño y no hacer nada. Lo siento, susurré con la voz espesa. Lo siento tanto. Alcancé el botón de terminar en la pantalla. Mi dedo estaba a 1 milímetro del vidrio. Estaba eligiendo salvarme a mí mismo. Estaba eligiendo dejarlo ir. Y entonces los gritos pararon. No fue un desvanecimiento. Fue un corte abrupto, como si hubieran apagado un interruptor. El rugido de la estática bajó un zumbido bajo y siniestro. La línea seguía abierta. Silencio. El corazón me latía en la garganta. ¿Lo había hecho? Entonces llegó un nuevo sonido por el auricular. No era el niño. Era una voz de hombre.
Un susurro tan aterrorizado como el del niño, pero mayor, más ronco. Distorsionado por la misma estática submarina, el mismo enjambre de insectos electrónicos. Era una voz intentando abrirse paso, a través de una distancia imposible, a través del tiempo mismo. Y era una voz que, en lo más profundo de mis huesos, sentí que debía reconocer de una foto vieja del personal en el pasillo. El susurro era débil, pero absolutamente, terroríficamente claro. Está aquí. Me quedé congelado, el dedo flotando sobre la pantalla. La voz era entrecortada, desesperada, rota. Te ve, a través de la línea. Te está mirando directo a ti. Un pavor frío, tan absoluto y profundo que parecía la muerte misma, me recorrió entero. Lentamente, sin querer, levanté la vista de la consola, crucé el centro de despacho a oscuras, hacia las ventanas de vidrio que daban a la noche. No había nada ahí más que el reflejo de mi propia cara aterrorizada en el cristal, la piel pálida bajo el brillo de los monitores. El susurro siguió en mi oído, una súplica final y helada desde un lugar sin esperanza. Por favor, sácame de aquí.